Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Virimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadaksara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiteradas. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre los textos, en este caso del capítulo número 9 de el Bhagavad Gita, confiados en una información importante que dan las escrituras y los acharyas anteriores, que es que si nos dedicamos con sinceridad y con regularidad a escuchar hablar sobre la suprema personalidad de Dios o aspectos relacionados a Él, como sus diferentes nombres, cualidades, actividades, tipos de relaciones, formas de expresarse, entonces sin lugar a duda en nosotros va a ir ocurriendo un proceso de purificación progresiva, porque al entrar en contacto de manera regular con aquello que es lo más puro que pueda existir, entonces aquello que entra en contacto con eso también, si se sigue el proceso adecuado, va purificándose. A veces las personas quieren controlar ese proceso de purificación, pero esa tendencia de querer controlarlo todo es una tendencia que simplemente lo entorpece todo. La relación con Dios puede que empiece siendo una relación controlada. Queremos controlarla, queremos decidir cuándo, cómo y cómo va sucediendo cada resultado. Pero en la medida que la vamos efectuando de manera sincera, tenemos que simplemente ir viviendo la relación, dejarla de controlar e ir entregando nuestro corazón e ir retirando aquellos temores, incertidumbres, dudas y cuestiones que podrían considerarse como elementos desfavorables al desarrollo sano de la relación. Pero para eso primero tenemos que ir comprendiendo de qué se trata este Dios en el cual creemos de manera intuitiva desde el fondo de nuestro corazón. Tenemos que ir adquiriendo información sobre Él, sobre sus cualidades, características, emociones, sentimientos, deseos, promesas, etcétera, etcétera. Porque cada una de esas informaciones que obtengamos van a permitir que nuestra fe y nuestra meditación sobre Él sean mejores establecidas y mucho más fuertes. El texto número 11 del capítulo número 9 dice lo siguiente: los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe. O sea, el Señor Krishna está diciendo que los necios, o sea, los que están en un estado de nesencia, o lo mismo significa los que están hundidos en la ignorancia, cuando leen el Bhagavad Gita, simplemente lo ven a él como un personaje histórico, o sea, ven a Señor Krishna como un personaje histórico, un ser humano ordinario que simplemente tuvo un gran poder, gran riqueza, no sé cuántas actividades, proezas, etcétera, etcétera, pero un ser humano. Entonces ese tipo de persona que considera a Krishna simplemente como un ser humano ordinario, como un personaje histórico que apareció en una determinada fecha y murió en otra determinada fecha, etcétera, etcétera, y que sus actividades fueron actividades comunes materiales, guiadas e influenciadas por la naturaleza material, o sea, por el apego, la lujuria, la ignorancia, la pasión, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor le llama a ese tipo de personas necias. O sea, le llama a ese tipo de personas completamente ignorantes. Entonces podemos ver que a la hora de leer el Bhagavad Gita o comentar sobre el Bhagavad Gita, incluso traducir el Bhagavad Gita, hay muchos tipos de personas, de estas personas necias, que se atreven y se dedican
a dar conferencias sobre el Bhagavad Gita. Entonces, evidentemente, si esas personas son necias porque no aceptan a Krishna como expresión directa de la suprema personalidad de Dios, esperes el ruido de la calle. Personas que no aceptan a Krishna como la expresión directa de la suprema personalidad de Dios, entonces esas personas no podrán absorber, no podrán comprender, no podrán nunca beneficiarse de lo que expresa el Señor en el Bhagavad Gita. Entonces ahí tenemos un elemento importante para nuestro avance espiritual. O sea, cuando nosotros algunas de las expresiones de Dios simplemente no las aceptamos como expresiones de Dios por nuestra propia ignorancia o nuestra propia envidia con respecto al Señor, entonces nuestro avance espiritual se torna imposible. Porque cuando no aceptamos a una expresión de Dios como Dios, entonces simplemente caemos en el punto contrario, empezamos a blasfemar, empezamos a hablar tonterías acerca de esa expresión, que si es fantasiosa, que si es producto de la imaginación, que si es un ser humano común y ordinario, que si cayó en el apego o en la lujuria de tal tipo, o sea, empezamos a hablar de forma despectiva y de forma negativa acerca de esa expresión pura de Dios. Y cuando uno comienza desde su ignorancia a referirse de forma negativa o despectiva acerca de algo vinculado directamente con Dios, entonces uno debe estar seguro que el avance espiritual de uno se va por tierra, porque el avance espiritual de la entidad viviente depende directamente de la relación favorable que esta entidad viviente vaya desarrollando con Dios. Entonces, a la hora de leer o estudiar Bhagavad Gita o cualquier otra literatura sagrada que se refiera, por supuesto, a Dios, como toda literatura sagrada, lo primero que tenemos que cerciorarnos es que si esa persona acepta la manifestación de Dios que está explicada específicamente en esa literatura, porque si es una persona que no tiene una fe firme y cierta en Dios, si es una persona que no ha logrado una comprensión profunda y una relación establecida con Dios, entonces de poco nos van a servir sus comentarios sobre esa literatura. De hecho, sus charlas van a ser completamente destructivas. La literatura védica explica que cualquier persona que esté situada en un lugar donde se esté hablando de Krishna o otra manifestación del Señor Supremo y se esté hablando desde la no fe, o sea, donde aquel que predica o aquel que está hablando simplemente considera a esas manifestaciones como pura fantasía o como producto de la energía material, entonces se dice que uno debería salir huyendo de ese lugar, pues se debe saber que eso que está escuchando simplemente viene a ser completamente venenoso para su avance espiritual. La literatura védica y la literatura sagrada fidedigna debemos considerarla como nuestra madre, porque la madre, el papel fundamental de la madre no solo es llevar dentro del vientre a la futura criatura, no solo es cuidarla, alimentarla, mimarla y brindarle amor, sino que la madre es la única que puede darle una información real y fidedigna a la nueva criatura acerca de su padre. Por ejemplo, si ahora usted mismo va a la calle y muchas personas van a criticarle a usted porque usted se guía por ciertos textos que usted ha decidido llamar sagrados. Esas personas le van a criticar y le van a decir cómo es posible que tú, una persona tan inteligente, te estés guiando por lo que dicen esos libros. ¿Cómo tú sabes que lo que dicen esos libros es verdad? ¿Cómo tú sabes que el Dios del cual hablan esos libros es verdad? ¿Cómo tú sabes que el famoso Krishna es la suprema personalidad de Dios manifestada en la forma de una persona común, o sea, de un hombre común? ¿Cómo tú puedes estar seguro de eso? Eso no es científico, ¿verdad? Eso lo vamos a oír muchas veces.
no con respecto al Bhagavad Gita, sino con respecto a cualquier texto donde se hable sobre Dios. Entonces, nosotros podríamos pensar o podríamos decir a esa persona o a otras personas lo siguiente. Le podríamos preguntar. Primero, para no ofender, deberíamos cerciorarnos de una información, la siguiente. A ver, disculpe usted, pero su padre, el padre suyo, ¿está vivo? Sí, está vivo, todavía tiene vida. ¿Vive conmigo o no vive conmigo? Perfecto. ¿Cómo se llama su padre? No, mi padre se llama, por ejemplo, Francis. Francis. Ah, Francis, perfecto. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prueba tú tienes? O sea, no. Mejor dicho, ¿cuántos años usted tiene? No, yo tengo 30 años. 30 años, perfecto. Quiere decir que usted lleva 30 años viendo a Francis como su padre y llamando papá a Francis y dedicándole los sentimientos que un hijo le dedica a un padre. ¿Es así? Sí, correcto, perfecto. ¿Cómo usted está seguro que Francis es su padre? Entonces, es una pregunta que parece muy obvia, pero sin embargo nadie se la hace, ¿verdad? ¿Cómo usted está seguro de que Francis es su padre? No, porque, bueno, la ciencia, por ejemplo, lo puede comprobar haciendo una prueba de ADN a la ciencia. ¿Usted ya se la hizo? No, ¿para qué? Bueno, entonces, ¿cómo usted está seguro de que Francis es su padre? Bueno, es que mi familia dice que me parezco mucho a él. Pero bueno, a ver, hay muchas personas en el mundo que se parecen mucho, que nunca de hecho se han conocido, que son de países diferentes y no son para nada familias. Entonces eso no es una prueba científica. Volvemos al punto. ¿Cómo usted está convencido de que el tal Francis ese es su padre? Bueno, después de la persona de muchos argumentos, la persona va a caer en un punto, el único punto. Bueno, porque mi madre me lo asegura, mi madre me lo dijo, su madre me lo dijo. ¿Y cómo usted está seguro de que su madre le dijo la verdad? Y entonces la persona no tiene respuesta. O sea, no hay prueba científica que su madre le haya dicho la verdad. O sea, esa persona pues simplemente decidió creer en la información que su madre y otras personas le ofrecieron. Entonces creer que fulano es mi padre es un hecho que no está basado en pruebas científicas y sin embargo todo el mundo lo hace, incluyendo a los científicos más materialistas del mundo. O sea, ellos van allí a la madre y deciden creer lo que la madre les dice con respecto a la identidad de su padre. Entonces, ¿por qué se alarman tanto? ¿Por qué critican tanto? ¿Por qué agreden tanto a las personas que deciden ir a las escrituras sagradas y simplemente deciden aceptar lo que dice esa escritura sagrada? O sea, toman a la escritura sagrada como su madre espiritual y aceptan la información que esa madre espiritual les da acerca de su padre espiritual y original. Realmente, si vamos al asunto, es un asunto de completa, como de un capricho. Simplemente ellos por principio quieren negar, agredir, atentar contra aquellas personas que deciden creer en Dios, llamarlas tontas, locas, necias, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos hacen lo mismo con su padre. Aceptan la identidad de su padre simplemente porque deciden creer en su madre. O sea, ellos están haciendo lo mismo, entonces, ¿por qué ven tan extraño? ¿Por qué acusan al que decide aceptar una literatura como una literatura sagrada y fidedigna y deciden aceptar la información sobre su Padre, sobre Dios, que esa literatura les da? Entonces, la literatura, en muchos aspectos, acepta que Dios tiene tres formas diferentes básicas de comprensión. La forma de Dios como verdad absoluta, la forma de Dios como algo que está localizado dentro de todo y la forma de Dios como una persona o una personalidad. Muchos aceptan la forma de Dios como verdad absoluta, es la primera forma que se acepta, o sea, Dios es omnipresente, está en todas partes, Él es la verdad suprema, por encima no hay nada de esa verdad suprema, ¿verdad? El Brahman. Otros aceptan la forma de Dios como Paramatma o el Señor localizado dentro
del corazón de todos. O sea, esas personas aceptan así y meditan en esa forma. Y otros comprenden entonces a Dios como personalidad. O sea, como personalidad, y a partir de esa personalidad que tiene diversas energías y esas energías tienen potencia inconcebible, entonces esa personalidad realiza todo. Y conciben al Señor como una personalidad con la cual se puede establecer una relación amorosa de servicio devocional. Entonces, si miramos todas las personas que de una forma u otra creen en el Señor Supremo, vamos a ver que a todas las podemos de una forma u otra identificar con una de estas tres concepciones. ¿Cuál es la correcta? Las tres son correctas. Así como es correcto decir que el Sol tiene una forma definida, que el Sol tiene una actividad definida, o sea, en su superficie ahí están ocurriendo diferentes reacciones químicas nucleares, y que el Sol tiene una luz también visible y comprobable. Así que, tanto comprender al Señor Supremo en su aspecto de verdad absoluta, en el cual se encuentran todas las cosas, sobre lo que se encuentran todas las cosas, una verdad absoluta que es innaciente, en la cual todo vuelve de nuevo y todo vuelve a emerger. Comprender al Señor como aquello que se encuentra localizado dentro de todo, que es el sustento de todo, por eso se llama Vishnu. Vishnu significa aquel que lo mantiene todo. El Señor Supremo se dice en el Bhagavad Gita como aquel por quien todo es creado, todo es mantenido y a su debido tiempo todo es diluido otra vez. Por tanto, comprender a Dios como el compañero siempre presente en nuestro corazón, testigo siempre eterno, sustento de todo cuanto puede existir, móvil o inmóvil, y comprender a Dios como persona trascendental, siempre presente en su reino divino, y que a través de sus energías lo sostiene y manifiesta todo, y que se presenta a manera de Paramatma, o sea, superalma en el corazón de todos, y a manera de resplandor divino, verdad absoluta, y como tantas otras maneras él decide presentarse según las circunstancias. Todas esas comprensiones sobre Dios son perfectas. El único punto que estriba entre ellas no es una diferencia que hable de que una sea falsa o la otra sea verdadera. Es una diferencia de perspectiva y una diferencia de relación. Pero cuando hablamos de bhakti, cuando hablamos de devoción, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de entrega, cuando hablamos de servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, cuando hablamos de intercambio amoroso con Dios, entonces evidentemente ese intercambio solamente se puede realizar desde una concepción personal con Dios. Entonces, para ese intercambio hay que comprender la concepción Bhagavan o la concepción de Dios como aquel que posee a plenitud y sin nadie que pueda estar por encima de él, 6 opulencias diferentes. Aquel que posee belleza a plenitud, toda la belleza está contenido en Dios. Aquel que posee inteligencia a plenitud, toda la inteligencia está contenida en Dios. Aquel que posee opulencia o riqueza a plenitud, toda la opulencia le pertenece a Dios. Aquel que posee fuerza a plenitud, toda la fortaleza o la fuerza le pertenece a Dios. Aquel que posee fama a plenitud, toda la fama más grande le pertenece a Dios. Y aquel que posee renunciación a plenitud, toda la austeridad o renunciación también le pertenece a Dios, porque aunque Él es el dueño absoluto de todo, aún así no está apegado a nada. Entonces, es la comprensión de esas 6 cualidades o características en plenitud es a lo que llamamos la concepción de Bhagavan. O sea, esas 6 características en plenitud no son exhibidas por la verdad absoluta en forma abstracta, ni son tampoco exhibidas por la manifestación de Dios que se encuentra dentro del corazón y dentro de cada átomo de todo cuanto existe. Entonces ahí está la cuestión, no es una cuestión de lucha. La cuestión de lucha simplemente existe por una cuestión de ego que quiere confrontar a otras formas de concebir al Señor separado o diferente de la forma personal que una persona específica lo concibe.
Pero debe saberse que todas las concepciones, Brahman, Paramatma y Bhagavan, de todas las formas de concebir a Dios desde esos tres aspectos, todas son correctas, porque en realidad el Señor Supremo es las tres cosas. El Señor Supremo desde su aspecto de personalidad suprema, Él irradia algo que se llama Brahmayoti o resplandor divino o el brillo del espíritu, y ese algo se expande por todos los sitios y sobre ese algo y en ese algo es donde existe todo. O sea, eso es el Brahman. Esa suprema personalidad de Dios también desde su manifestación personal se expande en diferentes formas, y en esas formas expandidas hay una forma específica que entra dentro de cada creación y entra dentro de cada elemento que aparece en cada creación para poder sustentarlo y mantenerlo. Esa es la forma Paramatma. Entonces quiere decir que las tres formas o concepciones son en pleno el Señor Supremo, pero el servicio devocional solamente se puede establecer con la concepción Bhagavan, con aquel que es bello, fuerte, renunciado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, burlarse del Señor Krishna o de otros de los avatares de la verdad absoluta, burlarse pensando que son simplemente cuestión de fantasía o son simplemente cosas ordinarias creadas por la misma materia. O sea, el Brahman, Dios, hay quien piensa, por ejemplo, Brahman es impersonal, no tiene forma, es potencia pura. Él simplemente a veces manifiesta alguna forma utilizando la energía material, pero esa forma es ilusoria y a su debido tiempo esa forma como es material se termina, o sea, perece, deja de existir. Entonces, ese tipo de teoría diría que los avatares o las diferentes presentaciones del Señor Supremo, directas o indirectas, en los diferentes universos, son pura ilusión, son productos de la energía material. Eso es entonces incorrecto. Eso es lo que llama aquí Krishna esencia. Todas las manifestaciones directas del Señor Supremo, en la forma que sea, no son realizadas con energía material. El Señor Supremo nunca adopta una forma material. El Señor Supremo nunca cae en las garras de la energía material. Es al contrario, la energía material siempre está loca por servir al Señor Supremo. De hecho, si el Señor Supremo cayera en ilusión o en las garras del mundo material y él fuera hecho también de energía material, él no dijera en el capítulo número 7 que aquel que se refugia a sus pies puede atravesar la ilusión material de un modo muy fácil. O sea, se dice en la literatura védica que el Señor es como la luz y Maya o la energía ilusoria material es como la sombra. Allí donde está la luz no puede estar presente la sombra. De hecho, se dice que Maya, la sombra siempre está detrás del Señor, porque se avergüenza de ponerse frente al Señor, aunque ella está cumpliendo una labor y una misión muy importante, la misión reeducativa. O sea, Maya está ayudando a que la entidad viviente viva su locura de deseos y a su debido tiempo, por experiencia propia y también por misericordia del Señor, sienta en ella el pensamiento de desear volver a su estado original, de saber quién es su Señor, cuál es la relación, cómo se revive y cómo se puede restablecer de nuevo en esa relación. Así que si Maya es la sombra y el Señor es la luz, entonces quiere decir que el Señor no puede caer bajo la luz, o sea, bajo la sombra, disculpe. Entonces el Señor nunca, nunca cae bajo Maya. El Señor nunca es condicionado por la energía material y todas las formas de expresión directa del Señor entonces son completamente espirituales. Ahora, todas esas formas de expresión que registra la literatura, que registra poquitas porque son infinitas, realmente manifiestan una cualidad del Señor. Por ejemplo, vamos a suponer que la humanidad en un periodo determinado está pasando por una circunstancia muy difícil. Por ejemplo, vamos a suponer que famosa circunstancia, un diluvio, está habiendo un diluvio. Entonces, vamos a suponer que
La literatura explica que en medio de ese diluvio el Señor Supremo, para bien de la humanidad, aparece en la forma de un pez gigantesco. Uno podría preguntarse, ¿cuál sería la mejor manera, aparentemente material, o sea, visible, con cualidades determinadas, que el Señor Supremo tendría para aparecer y hacer un bien justo en medio de un diluvio? La mejor manera sería, por supuesto, la de un pez, porque un diluvio significa que todo está inundado de agua. Entonces, una forma que está diseñada específicamente para vivir en el agua es el pez. Entonces, el simple hecho de que se diga que apareció en forma de pez para cumplir, o sea, determinado objetivo, o sea, el objetivo era simplemente salvar. Hay un micrófono haciendo interferencia ahí. El objetivo era simplemente salvar. Y entonces el Señor simplemente manifiesta aquella forma o aquella cualidad de él que es más propicia para una condición determinada. Pero en ninguna de esas formas están contenidas todas las cualidades del Señor. O sea, si revisamos los diferentes avatares, incluso un avatar, si revisamos los avatars o los representantes del Señor, los más cercanos y también los más indirectos, vamos a ver que en ningún avatar vamos a encontrar reunidas todas las cualidades del Señor. Ningún avatar puede manifestar todo el contenido de la potencia del Señor. Ellos simplemente manifiestan un grupo de cualidades del Señor. Hay algunos avatars que se distinguieron por su sabiduría, otros avatars se distinguieron por su fortaleza, otros avatars se distinguieron por su belleza, otros avatars se distinguieron por su poder o riqueza, otros se distinguieron por su renunciación, y así sucesivamente, y otros por la combinación de algunas de estas cualidades. Pero ninguno de ellos, ninguno de esos representantes del Señor Supremo, ni ninguna de sus expansiones directas manifestaron en sí todo el contenido de cualidades del Señor Supremo. Si examinamos la literatura sagrada de cualquiera de las culturas, vamos a ver que ninguno de los personajes respetados como representaciones de Dios, en verdad en ningún momento, ni desde su aparición hasta que se marcharon, pudieron representar o manifestar todo el contenido de todas las cualidades y características de Dios. Entonces eso significa que aún así ninguno de ellos era completamente en toda su potencia la suprema personalidad de Dios. Cuando los estudiosos hicieron todo este análisis y recorrieron el estudio de todos los sábados descritos en la literatura védica, que llegaron a la figura de Krishna, y entonces revisaron toda la literatura relacionada con Krishna, todas las descripciones de Krishna, entonces se percataron de algo. O sea, los más lúcidos se percataron de que en el Señor Krishna estaban contenidas todas, absolutamente todas las características que describe la literatura sagrada sobre Dios. O sea, encontraron en Krishna la única manifestación o forma del Señor Supremo que exhibió directamente en su estancia sobre este planeta Tierra todas las cualidades o características de Dios. Entonces llegaron a la conclusión científica, no por fanatismo, sino por argumentación científica y estudio comparativo, de que Krishna, de todas las formas en las que el Señor se había manifestado, era la forma original, o sea, la manifestación más cercana y pura de la suprema personalidad de Dios. Y por eso incluso Brahma, el creador del universo, en el Brahma Samhita le canta 15 oraciones muy hermosas, donde describe y acepta al Señor Krishna como suprema personalidad de Dios. Evidentemente, este aceptar a alguien como suprema personalidad de Dios es revelación del propio espíritu de conocimiento del Señor, que es quien te permite darte cuenta de eso. Porque por tu comprensión común uno no puede distinguirlo. O sea, uno simplemente lo ve como un ser humano común
que nació, que apareció, que creció, que tuvo familias, que esto, que aquello, que tuvo batallas, que no sé qué, que no sé cuánto, y que un día murió. O sea, uno simplemente lo puede ver así desde la concepción material. Es solamente a través de la misericordia del Señor y del espíritu de amor por Dios y del espíritu de sabiduría de Dios que uno tiene la dicha de poder un día comprender en verdad de qué va el asunto. Y uno puede darse cuenta de que por qué la literatura explica al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y entonces así cuando alguien comprende eso, sin duda alguna, se dedica al servicio de esa suprema personalidad de Dios como representación divina y no simplemente como un personaje histórico que tuvo poderes místicos o que tuvo mucha fama. No, eso no tiene nada que ver con el tipo de sentimiento del devoto. El texto número 12 dice lo siguiente: aquellos que están confundidos de ese modo, o sea, se está refiriendo a los necios que se burlan del Señor Supremo cuando adopta una forma humana, o sea, se está refiriendo a esas personas. Dice, aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades rituales y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Eso es importante porque el Señor está explicando que aquel que no lo comprende como manifestación de la suprema personalidad de Dios, el Señor está explicando que aquel que no acepta a las diferentes representaciones como algo trascendental y espiritual, sino que las ve como simple fantasía, como simple locura o algo así, entonces esa persona, aunque haga muchos rituales, aunque se dedique al estudio de toda la literatura sagrada, aunque tenga deseos muy profundos de liberación y se encamine en ese sentido, entonces esa persona debe saber que todos sus empeños en ese sentido van a ser completamente frustrados. O sea, es una explicación del Señor, o sea, es una afirmación de Él, que aquellos que están confundidos por la necencia, por la ignorancia, por la envidia, y no aceptan al Señor Supremo y a sus representaciones como algo completamente trascendental, sino que simplemente blasfeman sobre ella, empezando por blasfemia sobre la presencia de Krishna cuando estuvo en esta tierra. Entonces esas personas nunca, absolutamente nunca, bajo esa condición podrán tener avance espiritual. Entonces, pero vamos al texto número 13, que dice lo siguiente: oh hijo de Prita, pero aquellos que no están engañados, o sea, aquellos que no están cubiertos por ese tipo de ignorancia y que sí han comprendido que el Señor Supremo se manifiesta de diferentes maneras y que cada una de esas manifestaciones es completamente trascendental y es completamente también la representación del Señor Supremo. Dice, aquellos que no están engañados, las grandes almas, o sea, llaman a esas personas grandes almas, indiscutiblemente para uno comprender y aceptar la naturaleza divina de los avatares de Dios y para comprender y aceptar las cualidades personales de Dios, uno tiene que pasar por todo un proceso, o sea, uno tiene que ir llegando a un estado donde su alma se va purificando. Entonces esas personas que han purificado su alma se les llama grandes almas, porque ellas han comprendido la realidad sobre Dios y se han entregado completamente a esa comprensión. Entonces dice que aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Se dice que este tipo de persona que ha comprendido, que ha desarrollado fe firme en que Krishna es la suprema personalidad de Dios, que ha desarrollado fe firme en todas las manifestaciones de Dios, que ha desarrollado fe firme en todo aquello que narra la escritura sagrada y lo ha tomado como cierto. Entonces se dice que ese tipo de persona siempre está protegida por la naturaleza espiritual, o sea, por la propia naturaleza espiritual o por la propia energía espiritual del Señor. Esto es importante porque esto es una afirmación
que le puede dar confianza a la persona que tiene fe. La persona que tiene fe, cuando lee este párrafo en esta línea, dice, wow, sin duda alguna mi Señor me está protegiendo, porque mi Señor me explica aquí en este texto que si yo tengo fe en Él, que si yo acepto sus diferentes formas, que si yo acepto sus cualidades, que si yo simplemente acepto así y me lanzo a una relación progresiva con Él, entonces la energía espiritual de Él en persona está protegiendo mi camino, está protegiendo mi intento de avanzar en mi estado de conciencia de Krishna. Y eso es genial porque sentirnos protegidos, sentirnos cuidados, sentirnos refugiados, sentirnos relacionados, aceptados, amados y queridos, es la condición perfecta para que la entidad viviente vaya saliendo de todas las dificultades y estableciéndose en el estado perfecto de conciencia de Dios. Entonces dice, ellos están plenamente dedicados al servicio devocional, porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Evidentemente, cuando usted llega a la conclusión, tras muchos años o muchas vidas, de que algo es la suprema personalidad de Dios, usted llega a comprender eso, entonces usted indudablemente por naturaleza propia, por instinto básico, se entrega a ese algo. Si usted llega un día a encontrarse con una comprensión que es la suprema comprensión, usted por lógica se va a entregar a ella. Entonces se dice que estos tipos de personas, estas grandes almas que han desarrollado fe firme, que han comprendido al Señor Supremo en sus tres formas, sea la verdad absoluta, la forma localizada y Dios como personalidad o persona. Esas personas que han comprendido eso se les puede reconocer por un detalle identificativo. Este detalle es que esas personas se entregan al servicio devocional puro a la suprema personalidad de Dios. Comienzan a dedicar su vida cada vez más a servir al Señor de diferentes maneras. Vamos a recordar que este servicio se describe en la literatura védica bajo 9 actividades generales. Escuchar sobre Dios, sobre sus nombres, sus pasatiempos, sus actividades, su moral, sus enseres, sus devotos, todo lo relacionado a Dios. Recordar lo mismo, o sea, recordar todo lo relacionado al Señor Supremo. Cantar o glorificar todo lo relacionado al Señor Supremo, ofrecer oraciones de diferentes tipos al Señor Supremo, ofrecer servicio a los pies de el Señor Supremo, volverte amigo del Señor Supremo y ofrecerlo todo, ofrecer otro tipo de actividades al Señor Supremo. O sea, hay una serie de actividades generales en las cuales siempre se van a englobar cualquier cosa que usted pueda hacer con relación a Dios. Cualquiera de esas actividades que se estén haciendo, cualquier actividad que se realiza por apego al Señor Supremo, es llamado servicio devocional. Entonces, cuando vemos en la vida de alguien la presencia de actividades de servicio devocional que están respaldadas por las escrituras, esto es importante. Las actividades de servicio devocional no son caprichosas, no es qué es lo que más a mí me gustaría, cómo a mí me gustaría hacerlo, cómo no me gustaría hacerlo, no. Ese pensamiento es del ego individualista. Servicio devocional significa que usted deja sus gustos atrás y simplemente o va a las escrituras o a un maestro espiritual, a un devoto puro. Y entonces simplemente le pregunta o simplemente le dice cómo puedo ir sirviendo y agradando a mi Señor Supremo. Usted le pregunta eso porque usted se ha dado cuenta que en este momento usted, yo y todos estamos contaminados, estamos llenos de anartas, de contaminaciones que todavía nos confunden en relación al mundo material. Entonces no estamos en capacidad plena y óptima para decidir por nosotros mismos cómo servir de una mejor manera al Señor Supremo. Entonces es mejor recurrir allí a una autoridad, a una fuente que sea capaz de revelarme cómo puedo servir de forma favorable al Señor Supremo, hasta que yo en el propio servicio me voy purificando, y cuando yo esté completamente purificado, entonces ya todo lo que yo haga va a ser servicio al Señor Supremo. O sea, ya no voy a necesitar de recurrir constantemente a algo, porque ya el propio espíritu de amor por Dios presente y establecido en mí va a ser
mi guía certera. Pero aún así, los grandes acharyas siguen recurriendo a los acharyas anteriores para simplemente dar ejemplo a los que vienen detrás de cuál es la conducta apropiada. Entonces, a no ser que veamos a alguien inmerso, una vida inmersa en servicio devocional y una vida llena de los frutos que se derivan del servicio devocional, la literatura védica dice que aquel que se entrega al servicio devocional, en él se desarrollan todas las buenas cualidades de los semidioses. Entonces, si uno ve una vida entregada al servicio devocional, cualidades de ese tipo en una persona, uno debe considerar que esa persona, sin lugar a duda, ha comprendido sobre el Señor Supremo y se ha entregado de manera sincera. Ese es el signo indiscutible y ese es el signo innegable de una persona que ha logrado esa comprensión. Y aquí el Señor, en el verso número 14, le describe de manera muy general a Krishna cómo es la vida, cómo es la actividad cotidiana de ese tipo de personas. Le dice lo siguiente: siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Esto siempre cantando su gloria. Este cantando o este kirtayanta no significa literalmente cantando. Cualquiera podría pensar, bueno, entonces está cantando de cantar. Esto significa simplemente hablar. O sea, realmente kirtana significa referir, o sea, comunicar. O sea, el devoto puro del Señor siempre de una forma u otra está haciendo referencia a temas relacionados con el Señor. Él simplemente está hablando todo lo que él enfoca, todo lo que él dice, todo lo que él aconseja, lo poco que pueda comunicar o intercambiar, siempre de una forma u otra lo relaciona con el Señor Supremo o con sus misericordias o sus descripciones. La literatura sagrada explica que el devoto del Señor se deleita únicamente conversando asuntos sobre Dios. Otras veces él tiene que conversar otros asuntos, pero entonces no siente satisfacción. Lo hace porque es su trabajo, por lo que sea, pero no siente satisfacción. Pero mientras está conversando esos asuntos, entonces está también incluso pensando en el Señor Supremo. Entonces se dice siempre cantando mis glorias, o sea, siempre está glorificando al Señor Supremo, esforzándose con gran determinación. O sea, el devoto siempre está tratando de avanzar en el sendero devocional, tratando de cumplir con su servicio devocional, tratando de vigilar su mente, tratando de seguir aquellas pautas que su guía, maestro espiritual u otro devoto puro le indicó. O sea, él siempre se está esforzando porque, por ejemplo, en este mundo material vemos que la gente siempre se está esforzando por algo, por un trabajo nuevo, por más dinero, por una esposa, por un esposo, por una familia, por una casa, por un automóvil, por un viaje, por una intervención en su salud. Siempre se está esforzando por algo, por un puesto en el gobierno, en el Senado, en la política. Siempre se están esforzando por algo, por mejorar en el deporte, en la música. Siempre se están esforzando por algo, por vigilar al dueño de una casa para entrar y robarle. Siempre se están esforzando por algo. Entonces el devoto también siempre se está esforzando, pero por algo completamente diferente. No que lo ate a este mundo material, sino que lo libere por completo de este mundo material. Dice después, y postrándose ante mí. O sea, el devoto siempre está inclinado, el devoto siempre está rindiendo reverencias en su corazón al Señor Supremo. Entonces él siente reverencia por todo, porque él también comprende al Señor Supremo en forma de Paramatma. Ha comprendido también que Dios en uno de sus aspectos está dentro de todo. Así que él siente respeto desde su interior por todo, por la hormiga, por la planta, por la piedra, por la tierra, por la nube, por el sol, por la luna. Pero no intenten sentir este respeto de manera artificial. Este respeto es el producto de una comprensión progresiva sobre Dios. Y esa comprensión progresiva emerge de manera natural cuando nos dedicamos al servicio devocional y nos reunimos con devotos entregados al Señor Supremo. Entonces dice, y postrándose ante mí, o sea, siempre postrándose en una actitud de reverencia ante Dios. Estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción.
O sea, siempre están sintiendo adoración cada vez mayor por el Señor Supremo, en su forma de suprema personalidad de Dios, bajo sus características y cualidades, no solo por el Brahman que está en todas partes, no solo por el Paramatma que está dentro de su corazón, sino por el Señor Supremo que se encuentra perpetuamente en su morada. Ellos están deseando simplemente poder servir y dedicar su vida a servir a ese que no tiene comparación. Entonces dice, me adoran perpetuamente, o sea, eternamente, por los siglos de los siglos, nunca. Se dice que el servicio devocional es la actividad principal tanto en este mundo material como para los que ya están liberados. Los que no estamos liberados porque nos ayuda a alcanzar ese estado de purificación y liberación, se nos ayuda a purificarnos. Y aquellos que ya están en el mundo trascendental porque allí solamente se hace servicio devocional. Allí solamente se están cantando las glorias de Dios, se está relacionándose con Dios, se está alabando a Dios, se está haciendo todo, pero teniendo a Dios como centro. Entonces ahí vimos esas características, la importancia de tener cuidado a la hora de dudar o blasfemar sobre cualquier cosa que hable de Dios, tener cuidado de no negar cualquier manifestación que se diga que fue del Señor Supremo o que representa al Señor Supremo, y ver al servicio devocional como el único detalle distintivo en una persona que en verdad ha comprendido a Dios como personalidad y se ha entregado a Él. Si usted ha desarrollado o está desarrollando amor por Dios, si usted ha desarrollado o está desarrollando algún tipo de fe por Dios, si usted ha desarrollado o está desarrollando algún tipo de comprensión verdadera acerca de Dios, entonces en usted, sin duda alguna, tiene que estar presente señales o al menos el deseo de servir a ese Señor o de entregarse al servicio devocional. Si ese deseo o si esas actividades de servicio devocional no están apareciendo en usted, y en usted no están apareciendo buenas cualidades de ese devoto, entonces usted debe saber que en usted no hay ni la más mínima gota de amor por Dios, ni conocimiento de Dios, ni referencia real sobre Dios. Porque al árbol se le conoce por sus frutos. Esto es para nuestra reflexión. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe en esta nueva semana. Que tenga como siempre la misericordia de guiarnos, aunque nosotros no nos dejemos guiar algunas veces, que también acompañe a nuestros seres queridos y a todos los seres generales con los cuales nos crucemos en el transcurso de estos próximos 7 días. Que tengamos la certeza de que si buscamos al Señor con sinceridad y le pedimos que nos ayude a amarlo, comprenderlo y entregarnos a Él, entonces Él responderá a ese pedido. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,